Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta actividad de extensión organizada por la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Miguel de Cervantes. Con esta actividad empezamos a cerrar, digamos, el año académico y por lo tanto es para nosotros un agrado y resulta especialmente significativo poderlo hacer abordando uno de los temas centrales que la Universidad Miguel de Cervantes fijó como objeto de investigación ya desde el año pasado, antes pasado. Recordar que nuestra universidad está desarrollando un proyecto de investigación aplicada en democracia y desde distintas perspectivas hemos estado trabajando en torno a las dificultades, los problemas, los desafíos, las nuevas formas, las nuevas modalidades que presenta esta forma de organización política, esta forma de ejercicio del poder. Bien. En esta oportunidad contamos con la presencia de Tomás Loyola Cabeza. Tomás es profesor de filosofía y religión por la Universidad Católica del Maule. Tiene un diplomado en Historia Política de Chile por la Universidad de Chile y es magíster en Historia por la Universidad de Concepción. Él nos va a presentar un trabajo que lleva por título Democracia, Demonio de la Revuelta del año 2019 en Chile. Y luego de su presentación, que irá a durar 20-25 minutos aproximadamente, vamos a contar con los comentarios del profesor de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública, señor Adolfo Sandoval Quinteros, quien va a hacer una suerte de contextualización respecto de la ponencia, la exposición en relación con los contenidos que se abordan en la asignatura Historia Política de América Latina del tercer año de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública. Señalar que el profesor Sandoval es licenciado en Historia por la Universidad de Chile, magíster en Educación, mención Gestión Inclusiva por la Universidad de Santo Tomás y, como se señaló, es académico de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Miguel de Cervantes. Entonces, damos inicio con la presentación de Tomás, luego los comentarios del profesor Adolfo y hacia el final podemos abordar las preguntas, las consultas que les vamos a pedir que las puedan registrar, ya sea en el chat o ya sea en la sección de preguntas y respuestas que el Zoom tiene destinado para ello. Puede ser cualquiera de las dos alternativas. Bien, damos inicio entonces. Tomás, te escuchamos atentamente. Muy bien, gracias Daniel por la presentación. Buenas tardes a todos los que están conectados. Bueno, primero señalar lo siguiente, que este trabajo que les voy a presentar también lo presenté en el Congreso Nacional de Filosofía hace poquito. Entonces, esto es un apartado de mi investigación de tesis de magíster en historia. Este es un apartado, el tema de democracia. Ya hay otro apartado y claro, como el nombre del Congreso era Democracia y sus demonios, adecué el texto a partir de la investigación de tesis, ¿ya? Entonces yo lo que hago es generar un diálogo a partir de distintas disciplinas de las humanidades, como por ejemplo sociología, filosofía e historia, ¿bien? Entonces, voy a comenzar. eh, entonces, el trabajo lleva por título Democracia, Demonio de la Revuelta del año 2019 en Chile. Bien. Entonces, bueno, vamos acá. Lo que hago acá es, bueno, presentar un cuadro de Francisco de Goya que se llama El Gran Cabrón. La idea es como generar un ambiente a través de estas pinturas que algunas se llamaron pintura oscura o prohibida ya en el último periodo de creación del pintor. Y tiene que ver con esto, ya la forma demoníaca que se plantea, ¿cierto? De un demonio maligno
que se plantea como el origen de la revuelta del año 2019. Bien, yo en mi trabajo de tesis trato de buscar los orígenes eh, y me doy cuenta de que a nivel macro, nuestro sistema político, esta democracia liberal que estamos viviendo, es uno de los responsables, junto con el sistema económico neoliberal. Bien, ok. Entonces, vamos a pasar acá a la primera parte de la teoría. Así se titula. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es citar a Aristóteles para comenzar con esta lectura. Entonces, dice así la cita. Más tarde sobrevino la discordia entre los nobles y la multitud durante mucho tiempo, pues su constitución era del todo oligárquica y además eran esclavos de los ricos, los pobres, ellos mismos y sus hijos y sus mujeres, y eran llamados clientes o sectarios, pues por esta renta de la sexta parte cultivaba las tierras de los ricos. Toda la tierra estaba repartida entre pocos, y si no pagaban su renta, eran embargables ellos y sus hijos. Bien, esta cita es del texto La Constitución de Atenas. Al recordar que Aristóteles era bastante crítico con la democracia ateniense, bien, de este sistema de gobierno incipiente. Bien, entonces, claro, aquí como que refleja, trata de representar desde que desde un comienzo la democracia viene fallida. Entonces, ¿qué podemos esperar en el siglo XXI, ¿cierto? De esta democracia. Bueno, la democracia desde sus orígenes griegos hasta nuestros días dentro de la cultura occidental ha sufrido modificaciones relevantes que nos hacen reflexionar sobre su real aporte y beneficios a la sociedad. Sostenemos que el sistema democrático que rige en Chile es defectuoso, de baja calidad e intensidad. No es representativo, tampoco vinculante ni resolutivo, lo que originaría un sentimiento de desigualdad en la relación a la verdadera participación de la ciudadanía. En el siglo XX, con el término de la Segunda Guerra Mundial, comienza la exportación, globalización de la democracia liberal como el sistema de gobierno ética y moralmente deseable para cada Estado-nación. Según Giovanni Sartori, el punto de inicio de la teorización conceptual es referirnos a la democracia considerando su significado e implicancias. Al respecto señala lo siguiente. Definir la democracia es importante porque establece qué cosa esperamos de la democracia. Para Sartori, hoy la democracia es una abreviación que significa democracia liberal, y mientras el discurso sobre la democracia de los antiguos es relativamente simple, el discurso sobre la democracia de los modernos es complejo. Distingamos tres aspectos. En primer lugar, la democracia es un principio de legitimidad. En segundo lugar, la democracia es un sistema político llamado a resolver problemas de ejercicio del poder. Y en tercer lugar, la democracia es un ideal. Ahora bien, lo que cabe preguntarse es si la democracia produce o no bienestar. Sí, pero también no, responde Sartori. Por ejemplo, Latinoamérica se ha visto empobrecida también por la democracia, porque la democracia induce o puede inducir a consumir más de lo que se produce o de lo que se gana. Sobre la democracia en América Latina, Gerardo Munk nos hace ver, a través del siguiente pasaje, el cambio constante en la práctica de la democracia. Hace 100 años se llamaba democrático un país en el que las mujeres no votaban y ahora eso no se acepta. Hay ciertas cosas que aceptamos ahora que en 100 años no podrían ser concebidas. Ciertamente las formas se modificaron con el pasar del tiempo. Basta recordar que en Chile el voto femenino para las elecciones presidenciales comenzó a efectuarse recién en el año 1952. Continuando con su análisis, el referido autor nos dice que América Latina contemporánea es en gran medida democrática y sus democracias son duraderas. Lamentablemente, en cuanto a la calidad e intensidad de nuestras democracias son muy bajas. Algunos de sus responsables son la misma clase política. Por ejemplo, han votado leyes y tomado decisiones gubernamentales en respuesta a sobornos. Han utilizado su cargo para inducir a los administradores públicos a cometer delitos e intentar restringir los derechos democráticos.
Al contrario de las democracias de baja calidad, existen países en otras partes del mundo que sí poseen una democracia sólida, la cual se destacaría por cuando se mantiene bajo control la inclinación de los gobernantes a abusar de su poder. Dos, cuando los costos de la alternancia en el poder a través de elecciones libres y justas son bajos desde un punto de vista personal. Y tres, cuando los gobernantes enfrentan la perspectiva de perder el poder. Finalmente, el mencionado autor reflexiona sobre la problemática de corrupción que nos afecta a la mayoría de los estados democráticos en Latinoamérica, subrayando que, debido a la colusión de agentes estatales, los líderes democráticos de América Latina pueden torcer las reglas de la democracia e incluso cometer abusos de poder patentes en relación con la toma de decisiones gubernamentales. La democracia liberal en Chile tiene dificultades que impiden su pleno funcionamiento. Para Carlos Pérez, la democracia actual es una ilusión. Los representantes no representan a los representados. Las altas tasas de abstención, el monopolio de los medios de comunicación, el clientelismo estatal, la falta de transparencia en los actos públicos, el sistema electoral, la convierten en un medio de contención y administración de la diferencia radical, vaciándola de sus contenidos clásicos y sustantivos, la participación ciudadana, el diálogo real sobre las alternativas de desarrollo social, la promoción y construcción progresiva de los derechos políticos, culturales, económicos y sociales. En cuanto a las democracias de baja intensidad, el autor describe que son sistemas electorales no proporcionales, con altos niveles de abstención, tutelas institucionales, intensos compromisos con la banca internacional y el capital transnacional extractor de recursos. Democracias dirigidas por políticos profesionales que se auto-perpetúan, que operan abiertamente a espaldas de sus electores. En cuanto al por qué son de baja intensidad y calidad, Carlos Pérez introduce el siguiente ejemplo. Todos los ciudadanos saben que la forma más efectiva de la corrupción política se realiza a través de lo que se llama de manera elegante lobby, es decir, la presión constante de cabilderos que representan los intereses de las grandes empresas ante los representantes elegidos. La corrupción es un gran obstáculo para el desarrollo de la democracia, un obstáculo que hay que poner entre comillas, porque es presentado con tintes morales, como si se tratara de prácticas excepcionales y de mera responsabilidad individual, omitiendo con ello todo el entramado de normas expresamente que crean el espacio para su práctica y su encubrimiento. Finalmente, el autor desarrolla una crítica de los sistemas democráticos en relación directa a las manifestaciones y reivindicaciones sociales, arguyendo que, a la hora de la verdad, ninguna democracia efectivamente existente se priva del recurso de la represión cuando el clamor popular amenaza con sobrepasar todos sus mecanismos de control. Bien, entonces hasta ahí la primera parte de la teoría, ¿cierto? Donde rescato autores para sostener el tema de la democracia, identificarlo, ¿cierto? Como uno de los factores macros que produjeron la revuelta del 2019. Entonces ahora vamos a pasar eh, a la realidad. Entonces, para hablar de realidad, hago un contexto y sitúo al tema de corrupción eh, anterior a la revuelta del 2019. Y también hago análisis del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, que nos entrega datos respecto a la democracia en nuestro país. Entonces, comienzo de la realidad. Lamentablemente, en el devenir histórico de nuestra democracia, distintas instituciones de orden público y social se han visto desenmascaradas en sus malas prácticas, escándalos y fraudes económicos. Desde el financiamiento irregular en la política hasta la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, carabineros, policías de investigaciones, el Poder Judicial, etc.
lo que sin duda provocaría una crisis de confianza en la ciudadanía. Sin embargo, estas no son las únicas instituciones afectadas. En el ámbito de instituciones religiosas, surgieron denuncias de abusos sexuales y encubrimiento por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica, sumado a la corrupción en la que incurrieron algunos pastores de la Iglesia Evangélica, solo por nombrar algunos de los muchos ejemplos que existen en nuestra sociedad. Nos deja en evidencia una constante crisis moral que nos impide tener instituciones confiables para que pueda existir una democracia sana. Las diversas acusaciones sobre el financiamiento irregular de la política y la intervención de empresarios en la redacción de algunas leyes fueron determinantes para explicar el escenario social que se vivía previo a la revuelta del año 2019. Los casos de corrupción generalizada, la colusión en áreas sensibles como la alimentación y la constante alza en los precios de los servicios básicos desencadenan irremediablemente el malestar social. La acumulación de escándalos aceleró esta crisis. De este modo, el déficit en la representación política se articuló con el malestar de la ciudadanía por una serie de abusos que afectaron las condiciones de vida de millones de personas. La colusión dio paso a una crítica por la falta de regulación en las instituciones estatales y el modelo de mercado actual. Según los análisis realizados por el PNUD, en su informe Desiguales del año 2017, propone lo siguiente. La desigualdad es la forma en que Chile históricamente se ha organizado y en gran medida define cómo los chilenos entienden la sociedad en que viven. La revisión histórica muestra que Chile se ha distinguido siempre por ostentar una elevada desigualdad socioeconómica, que ha variado en intensidad y carácter a lo largo del tiempo. Por último, aunque se haya tratado solo marginalmente en el texto, cabe destacar que la desigualdad socioeconómica en Chile ha tenido una connotación étnica y racial. Las clases altas siempre fueron predominantemente blancas, y siempre los mestizos y los pueblos originarios ocuparon un grado más bajo en la jerarquía social, y los negros y mulatos uno aún más abajo. Hasta el día de hoy sigue siendo evidente que el aspecto físico es un buen predictor de la clase social en Chile, lo que es muy sugerente en una sociedad con escasa movilidad social, en la que han primado los prejuicios y las discriminaciones en el acceso a las oportunidades. En relación al informe desarrollado por el PNUD del año 2024, o sea, posterior a la revuelta, que lleva por título ¿Por qué nos cuesta cambiar?, expresa lo siguiente. Es importante mencionar que la alta concentración de la riqueza en Chile, donde el 1% más rico obtiene el 33% del ingreso total generado por la economía, no corresponde a una externalidad negativa del modelo de desarrollo chileno, sino un atributo inherente a él. Aclaremos que el término de inherente se refiere al modelo económico neoliberal, el cual se ha configurado a partir de conglomerados poderosos e influyentes en economía y política, quienes serían los responsables de la desigualdad, segmentación social y movilidad social restringida. En consecuencia, Chile es el segundo país de la OCDE que presenta estos niveles de concentración en la riqueza con tanta desigualdad, dando origen a la etiqueta de súper ricos para nominar a este 1% de la población. Dice, para Viviana Bravo y Claudio Pérez, lo acontecido el 18 de octubre del 2019 se relaciona con la siguiente frase. Chile despertó, era la consigna que se leía en pancartas y repetía insistentemente la prensa. El paso inicial fue marcado por los estudiantes secundarios, que llamaron a evadir el pago en método santiaguino como repudio del alza del pasaje de 30 pesos. Evadir, no pagar, otra forma de luchar, fue el grito que se escuchó. Los autores continúan con la descripción de lo sucedido, añadiendo: las movilizaciones señaladas más arriba, tanto del punto de vista organizativo como de la emergencia y el protagonismo de distintos actores sociales, del proceso de levantamiento, de reivindicaciones y desarrollo de varias formas de protesta, dejaron en el entramado del movimiento popular una multiplicidad de articulaciones sociales y políticas. Concluyendo, los mencionados autores nos dicen lo siguiente respecto a las causas de los acontecimientos, señalando que
La revuelta de octubre se desarrolla en un contexto de agotamiento tanto político, económico y social del neoliberalismo criollo, así como de la ofensiva de Estado y los gremios empresariales en contra de la clase trabajadora, de pueblos y comunidades para enfrentar la grave crisis global del capitalismo en curso. Queremos clarificar que la revuelta fue espontánea. Junto a los secundarios en el metro, se unió la ciudadanía rápidamente. A nadie le enviaron una invitación para salir a exigir mejoras en la calidad de vida. Solo bastó las formas materiales de la existencia para unirse. Ese es un punto también muy importante porque estamos hablando de historia reciente. Entonces, dentro de la historia reciente, aún se están construyendo las nominaciones y desarrollando ideas de respuesta, ¿cierto? Al qué sucedió, por qué sucedió, qué fue lo que sucedió, cómo se desarrolló, bien, refiriéndonos a este periodo de la revuelta del año 2019-2020 en nuestro país, bien. Entonces, claro, hay muchas personas o voces que disonantes. Eh, Está el rótulo, ¿cierto?, de estallido, que nosotros lo desestimamos porque cuando algo estalla, algo se astilla en mil pedazos, a partir de esa explosión no queda nada. Pero aquí sí quedó un proceso constituyente. Aquí sí hubo una oportunidad única dentro de la historia de nuestro país para cambiar la constitución política redactada en dictadura. ¿Bien? Entonces, claro, por eso nosotros aclaramos ese punto y conceptualmente lo denominamos revuelta. ¿Bien? La revuelta. Que duró 5 meses, como les digo, y finalmente terminó de una manera abrupta por COVID-19, esta pandemia global. Entonces quedó inconclusa. Bien, eso también es muy importante destacar. Hay otra pintura de Goya que se llama Duelo a garrotazos. ¿Ok? A mí lo que me gusta mucho del autor es que eh, de Goya es que tiene múltiples formas y formatos de expresión. Entonces, es un tipo que no se agota. Incluso tiene retratos, ¿cierto?, de la monarquía española, no sé, una pintura de un perro, de un baile, un tipo demasiado productivo, ¿cierto? Demasiado fecundo en la obra. Entonces, bueno, me llama mucho la atención y tuve la oportunidad de viajar a Madrid y estar en el Museo del Prado y hay galerías exclusivas solo para Goya. Entonces ahí estuve un buen tiempo observando, tratando de interpretar, sin ser una persona experta en el tema, ¿cierto? Bien, entonces duelo a garrotazos. Lo que viene ahora ya, que es casi lo último, eh, dice democracia versus revuelta. ¿En qué momento se cruza la democracia y revuelta? ¿Puede constituir un binomio insalvable como el de guerra-paz? ¿Acaso podrían coexistir respetando sus dinámicas como ejercicios políticos? Según Alejandra Castillo, la democracia y la revuelta no parecen ir juntas. Si la democracia instala, la revuelta altera. La temporalidad de la democracia y la revuelta parecen diferir también. El tiempo de la democracia se organiza en un devenir planificado. El tiempo de la revuelta es acontecimental. Profundizando en el acontecer propio de la revuelta, se derrumbaría teorías sobre la planificación e injerencias en la organización, esto debido principalmente a la fuerza centrífuga que se experimentó en las calles a partir del 18 de octubre del 2019. La autora revela que en el siglo XX distanció de manera máxima la democracia revuelta. Cuando hay una, no puede existir la otra. En un esquema de postas y relevos, la revuelta antecede a la democracia. La revuelta es desorden, la democracia es estabilidad. Finalmente,
concluimos que la revuelta mueve los límites de la democracia en su ausencia temporal. A la luz del pensamiento de Castillo, el tema se articularía de esta forma. En gran medida, la democracia que conocemos son sus límites. No obstante, la democracia es otra cosa distinta a sus límites. Lo visible de la democracia, lugares, instituciones, participación, exclusiones, son sus límites, pero ella difiere de esas líneas que regulan tránsitos que demarcan propiedades. Es decir, solo a través del ejercicio de la revuelta se lograría mejorar lo existente. No hay otra forma, por lo menos en la sociedad del siglo XXI. Ejemplos sobran a nivel mundial. ¿Ok? Entonces vamos a lo último. La democracia liberal fue uno de los factores macrosociales que desencadenaron la revuelta a contar del mes de octubre del año 2019. Estos acontecimientos pueden ser analizados desde un punto de vista histórico-temporal, a partir de dos perspectivas. La primera de ellas es como un tema de actualidad, contingencia o coyuntura, es decir, como un tiempo corto, mientras que por otro lado puede tener una lectura que se enmarca en el análisis del presente, un presente que va más allá de ese tiempo corto o lo inmediato. Se trata más bien de un enfoque de extensión, diacrónico, y donde el tiempo histórico no es una sucesión temporal de hechos y acontecimientos, sino más bien se trata de poder analizar y explicar lo acontecido a partir del 18 de octubre del 2019 en adelante, como un punto de encuentro en el cual se conjuga el pasado y el futuro. Un pasado marcado por la herencia del régimen de Pinochet, con su modelo neoliberal y la constitución de 1980, y lo que fueron los gobiernos post-dictadura. En consecuencia, la lucha por la construcción de un futuro distinto que deje atrás el legado de la dictadura civil-militar chilena. Lo anterior conlleva que dicho presente estará en permanente construcción y de disputa sobre aquella construcción. El presente chileno se ha convertido desde el 2019 hasta el día de hoy en una disputa. En síntesis, observamos que la sociedad chilena se fue incrementando un malestar de lo individual a lo colectivo, el cual se expresó abruptamente como lo ocurrió a partir de la revuelta. Por lo tanto, malestar social y violencia pueden ser comprendidas como vehículos de cambio al interior de una sociedad. En este sentido, hemos constatado que cada cierto tiempo hay una revuelta, protesta o manifestación significativa en la historia de Chile. Y eso es importante también hacer un hincapié porque en la tesis de posgrado, en el primer capítulo se hace una recogida, una profundización desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX y el siglo XXI, y nos damos cuenta de que, bueno, en toda la historia de nuestro país han existido revueltas, manifestaciones, algunas más significativas que otras. Eh, en el siglo XX, por ejemplo, está la revuelta de la Chaucha en 1949, que tiene que ver con el alza de los pasajes del transporte público, y en 1957 la denominada Batalla de Santiago también tiene como punto de inicio el aumento, ¿cierto?, de la tarifa en el transporte público. Entonces nos damos cuenta de que esto no es nuevo, que esto es parte de nuestra historia. Bien, entonces por último, eh, debemos agregar que el descontento ciudadano se repite en el desarrollo de estos acontecimientos desde el siglo XIX a la actualidad. Al parecer formaría parte de un eterno retorno, recordando que el deseo es inagotable. Además, sostenemos que los gobiernos democráticos a nivel global generan recortes a subsidios y beneficios estatales, entre otras razones debido a la deuda externa que tienen con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central, y también con grandes potencias mundiales como Estados Unidos que actúan como prestamistas. Por estos motivos, los recortes presupuestarios afectarían directamente el día a día de los ciudadanos que finalmente se manifiestan, incluyendo formas de violencia. Esto puede ser comprendido como el colapso del sistema económico político a nivel global.
Por último, destacar que el proceso de la revuelta en Chile se vio interrumpido por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, quedó inconclusa o incompleta, al igual que la situación en Ecuador, que comenzó una revuelta en octubre del año 2019, la cual se vio interrumpida por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, este año 2025 se reactivó la revuelta en dicho país, lo que en historia se puede conceptualizar como el pasado que no pasa. Por último, bueno, una cita de Samuel Johnson y la última pintura de Goya, que se llama El sueño de la razón produce monstruos. Entonces la cita dice así: la vida humana no progresa de satisfacción en satisfacción, sino de deseo en deseo. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por la lectura de tu trabajo. Como tú lo mencionaste, esto forma parte de tu tesis de magíster, recientemente defendida. Y nos parece desde ya una reflexión siempre importante, siempre necesaria. Ya el hecho de pensar y repensar la democracia no solo parece coherente con la naturaleza misma de la democracia, sino con la coyuntura particular que estamos viviendo. Y en ese sentido, muy vinculado a los contextos de la región, por ejemplo, en el marco de la asignatura Historia Política de América Latina, que imparte el profesor Adolfo Sandoval. También ahí hay reflexiones que parecen importantes y que en el fondo permiten trazar puntos de conexión entre tu trabajo y los contenidos de dicha asignatura. Me gustaría pedirle al profesor Adolfo por lo mismo que nos pudiera compartir algunas de estas reflexiones a continuación. Gracias, Daniel. Eh, bueno, en primer lugar, agradecer a Tomás por su trabajo y compartir su saber en tiempo en que muchas veces compartir los saberes no es un hábito. Es bueno que lo puedas compartir en este espacio y también te lo agradezco en nombre de los estudiantes que de la Cátedra de Historia Política de América Latina, que ellos justamente estamos cerrando el semestre prácticamente y viene como anillo al dedo lo que nos has presentado, Tomás. Así que te agradezco mucho. Bueno, en ese contexto, justamente en lo que planteaba Daniel, tu trabajo es muy interesante, también es muy impugnador y a su vez también tentador de opinar y de reflexionar y qué es lo que es la idea, generar justamente debate y reflexión. Creo que las cuatro ideas fuerzas que nos has planteado en este trabajo, ¿cierto? Que efectivamente nos indica que el modelo de democracia liberal, ¿cierto? Vigente en Chile, así como en América Latina, de esa baja intensidad con la cual se viven y se han implementado las democracias, ya son una razón para entender estos procesos de explosión social y luego, efectivamente, el hecho de tener una realidad en contexto económico, en contexto social, que va más allá de lo teórico, sino que hay realidad material, que es una materialidad que explica también estas razones de descontento y malestar. Y llegando finalmente a esta idea de revuelta que tú nos planteas, que la revuelta siempre surge cuando la democracia efectivamente no está satisfaciendo. Por lo tanto, la revuelta te obliga a repensar también la democracia que estamos viviendo. Me pareció muy interesante esta idea de que la democracia efectivamente, o la revuelta particularmente en Chile, dio inicio a un nuevo tiempo el cual estamos formando y estamos siendo protagonistas. Algo que justamente hemos reflexionado mucho en la cátedra, que quienes hacemos clase a nuestros estudiantes, siempre le indicamos, ellos están siendo protagonistas de su tiempo y por lo tanto ellos también fueron protagonistas de estos procesos. Entonces verlo en perspectiva ayuda mucho. ¿Y por qué te agradezco también esta presentación? Porque justamente, Tomás, en la asignatura de política, Historia Política América Latina, hicimos todo un recorrido de cómo se fue conformando los espacios democráticos y las diferentes organizaciones políticas que van emergiendo y los diferentes procesos que vive América Latina durante el siglo XX. Partimos ya por el año 1930, ¿cierto? Y de hecho partimos como acto y originario de este siglo XX latinoamericano corto también, haciendo cierta comparación a lo que plantea Hobsbawm con los tiempos cortos, justamente con el inicio de la Revolución Mexicana, que es totalmente atípica, previa a lo que es la Revolución Bolchevique,
en Europa y que culmina efectivamente a fines de los 90 con el retorno a la reinstauración de los sistemas democráticos, terminados los gobiernos de carácter autoritario en la región de una u otra forma en todo el continente, salvo México, que eso lo reflexionamos harto, muy interesante, salvo México, la mayor parte de las naciones latinoamericanas vivieron, experimentaron un gobierno de carácter autoritario, militar, y con un fuerte protagonismo como actor político de justamente los organismos castrenses, y con toda la implicancia que eso significó entre el año 60 y el año 90 en Latinoamérica. Por lo tanto, uno podría esperar, y eso fue parte de la reflexión que hicimos en el curso, que retornado la instalación de la democracia en América Latina a partir del año 83 en Argentina, luego en forma sistemática en las otras naciones latinoamericanas, siendo Chile y Paraguay las últimas que se reinstala la institucionalidad democrática, liberal, y burguesa, sin duda habría faltado agregar, eh, llama la atención que efectivamente casi 20 casi 30 años termina de este nuevo ciclo, se produce esta revuelta que como tú has puesto, o estallido como llaman otros. Me pareció muy interesante la idea que es como una revuelta, finalmente algo que vino a revolver, a darnos vuelta a todos de que algo no está no, funcionando bien. Y algo muy interesante es que justamente en el año 2018 en esta encuesta que se hace a nivel latinoamericano, conocida como el Latino Barómetro, el año 2018, el dato es muy puro y duro. Dice que el 2018 disculpa, el 52% de la población encuestada sobre la pregunta qué preferían respecto a un régimen institucional entre regímenes democráticos, autoritarios u otros, solo el 48% avaló que fuera un régimen democrático y con casi 15% régimen autoritario y otros que no saben o no les importaba. Y justamente lo que usted nos está presentando es previo justamente cuando este tremendo problema de malestar, de descontento empiezan a darse en América Latina. Por lo tanto, en términos de reflexión de este trayecto en nuestra historia latinoamericana, es la gran paradoja, cómo durante el siglo XX se fue expandiendo la participación o los mecanismos de participación democrática, se fueron expandiendo los niveles de educación, incluso de las masas sociales en Latinoamérica. eh, y paradójicamente, tras un siglo teniendo más tasas de analfabetismo menores, mayor tasa de alfabetización, población más educada, teniendo más participación, de hecho el domingo acabamos de vivir un proceso cierto eleccionario donde participaron cerca de 15 millones de personas, 14 millones de personas, uno podría decir hay un contexto en el cual parece haber más mecanismos de participación y sin embargo no hay conformidad ni están contentos ni se está conforme con la institucionalidad. A lo cual efectivamente tal vez vamos a dar inicio a una nueva etapa de repensar cómo nos organizamos o cómo repensamos nuestras institucionalidades. De hecho, en el curso le comento, Tomás, que y también a los que nos están escuchando, los estudiantes participaron exponiendo sobre diferentes movimientos políticos en Latinoamérica. Y nos llamó la atención fuertemente el movimiento Nuevas Ideas que dirige Nayib Bukele en Salvador y cómo este movimiento efectivamente se ha consolidado democráticamente, ocupando toda la institucionalidad democrática, lo logró conformar, llegar al poder y actualmente prácticamente gobierna a placer en Salvador sin ningún tipo de oposición. Y claro, con todos los cuestionamientos que existen respecto a su legitimidad lo fuerte autoritarismo que está ejerciendo. Entonces, ahí también nos deja instalada esta mirada tú de que, bueno, ¿será realmente la democracia liberal burguesa que conocíamos el camino o hay que repensar la democracia o cómo vamos a repensar la democracia aquí en adelante? Y sobre todo las nuevas generaciones que se están formando y que son los hijos de la democracia. O sea, hay que pensar que los que actualmente están, la generación que tiene el promedio 30 años, entre 30 y 35 años, son quienes a partir del año 90 comenzaron a educarse en estos nuevos contextos democráticos. Entonces, bueno, para cerrar, te agradezco mucho la verdad, Tomás, creo que es súper atingente la reflexión y este demonio, ¿cierto? Como tú lo señalaste, los demonios son justamente para despertarnos y para también removernos. Y sin duda a lo mejor este nos llegado el momento de seguir repensando cómo vamos a vivir y qué es la democracia realmente para quienes somos y formamos parte de ella. Gracias, Daniel, por el espacio y espero también que haya sido un aporte esta constitucionalización. No, por supuesto que sí. Muchas gracias, Adolfo. Y bueno, justamente a partir de la reflexión que tú desarrollas, me gustaría tomarme de ella para iniciar la parte de las preguntas. Tenemos todavía unos minutitos.
Les recuerdo a las personas que estén conectadas que pueden dejar sus preguntas por escrito, ya sea en el chat, ya sea en la sección de preguntas y respuestas. Algunas ya están apareciendo. Vamos a poder recoger algunas de ellas si el tiempo lo permite, pero en principio podemos. A mí lo que me gustaría consultarte, Tomás, es sobre tu punto de vista respecto de un debate en curso, un debate teórico en curso, ¿no? Que tiene puntos de vista contrapuestos, como suele suceder en este tipo de discusiones, y es sobre si la crisis de la democracia finalmente es la crisis del liberalismo capitalista y que por lo tanto las tensiones propias del liberalismo capitalista son finalmente las que repercuten en la percepción de crisis respecto de la democracia. Esto lo planteo y me parece como bien relevante porque, como muchos autores destacan, Sartori, tú mismo lo señalas en tu ponencia, la democracia tal como la concebimos hoy en día y frente a la cual se manifiesta la sensación de desconfianza y se le atribuyen los problemas de falta de representatividad, de legitimidad, de ineficiencia, que también es un aspecto bien importante para entender, digamos, la magnitud de esta crisis. Finalmente dice relación con un concepto que es reciente en la historia política, ¿no? La democracia, como nosotros la entendemos, es un fenómeno muy asociado a la posterioridad de la Segunda Guerra Mundial, al contraste entre esta democracia liberal con los totalitarismos y por lo tanto parece que esta democracia sí tiene identidad política, ¿no? Porque un poco como se suele decir, hay dictaduras de izquierda, hay dictaduras de derecha, parece que también hay democracias de derecha, también hay democracias de izquierda, solo que hay un punto en que la polarización quizás extrema, digamos, de estos dos polos, valga la redundancia, ya termina por desdibujarla y dejar de convertirla, digamos, como tal, en democracia. Entonces, me parece interesante saber tu punto de vista respecto de si es esta democracia que tiene identidad política, que es el liberal capitalista, digamos, la que tiene esa crisis, digamos, o si finalmente lo que está acá tiene otros elementos que van más allá, digamos, de esta identidad política y que habría que intentar examinar para poder comprender la magnitud de esta percepción de crisis. Gracias, Daniel. Y también gracias al profesor que habló. Entonces, bien, yo creo que hay un hito importante que no podemos dejarlo pasar, que es la transición política desde la dictadura hasta este régimen de democracia liberal en nuestro país. Bien, quiero como centrarme en nuestro país, ya en la historia chilena reciente. Entonces, claro, lo que yo analizo que esta transición desde la dictadura eh, no fue como nosotros la quisiéramos o lo que esperábamos, porque la institucionalidad siguió desarrollándose, pero no hubo un cambio, no hubo lo que se esperaba, como por ejemplo pasó en Brasil, que ellos al salir de la dictadura generaron una nueva constitución. Nosotros nos quedamos como en el desarrollo de nuestra vida cotidiana con el ejercicio estructural de una dictadura eh, que está muy latente a partir del sistema neoliberal implementado en nuestro país desde 1974. Recordar que, bueno, nuestro país fue el primer país en el mundo donde se implementa este nuevo modelo de economía y sociedad que es el sistema neoliberal. Eso ha traído muchas consecuencias, la segmentación social, la poca movilidad, eh, la movilidad social, la poca cohesión del tejido social. Entonces, claro, el sistema neoliberal sumado a la Constitución de 1980 son dos pilares como que nos dicen que todavía estamos en una democracia a medias, en una democracia incompleta, inconclusa, inacabada. Y por eso sucede que no hay una representación política como la quisiéramos.
aparte de los otros fenómenos que mencioné y que desarrollé como fundamentalmente el tema de la corrupción. Y sí creo que basándome en eso, claramente tiene tintas políticos la democracia liberal chilena. Eh, bueno, recordar la figura de Kast solo para hacer como una relación con lo que se está viviendo ahora, era una figura del sí, era una figura, si nos remontamos a la dictadura, era una figura que aprobaba la dictadura y el desarrollo eh, de este terrorismo de Estado que duró 17 años en nuestro país. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí creería que hay ciertos amarres que todavía no podemos soltarnos de esas cadenas, ¿ya? Y esa institucionalidad y esa burocracia y esas formas distintas, la privatización de los recursos, o sea, de los servicios básicos como educación, salud, etcétera, precarización laboral. Lo que me llama la atención reflexionando esto es que cómo se puede pasar de un estado a otro en un periodo corto de tiempo. Recordemos que la revuelta fue en el año 2019 y ahora estamos a puertas, no soy un profeta, pero a puertas de un modelo, ¿cierto?, ultraconservador, con reminiscencias sobre la dictadura, con esas mismas sombras. Eh, no sé cómo se puede explicar eso tan abrupto en 6 años, pasar de un estado a otro como sociedad. Bien, bueno, eso para responderte y darle un poquito más de agilidad. No sé si hay más preguntas, algo así. Sí, sí, bueno, muchas gracias, Tomás. Mire, hay tres preguntas, se las voy a plantear de inmediato, dos para ti, Tomás, y una para Adolfo, ¿ya? Para ti, Tomás, de Marcelo Vidal, plantea algo que me parece bien interesante, y es en respecto de la tesis que lo ocurrido el 18 de octubre fue espontáneo y si se justifica específicamente por casos de corrupción y las alzas ocurridas hasta ese tiempo. Mm, Esto tomando en consideración que, por ejemplo, en el actual gobierno se ha sabido de muchos más casos de corrupción, por lo menos ha sido más notorio en la prensa, digamos, ¿ya? Y de asociado, por supuesto, servicios y alimentos que han incrementado su valor y que en ese contexto no ha sucedido lo mismo. Entonces, se pregunta él si la revuelta de ese tiempo no habría sido precisamente un tropiezo, ¿no? Entender la revuelta como un tropiezo para la consolidación de la democracia, y que se toma en el fondo en consideración para seguir interpretándolo como algo puntual, muy en esto de la explosión, de la imagen de la explosión que tú señalabas. Eso como primera pregunta, Tomás. La segunda pregunta te la planteo de inmediato, si te parece. Esto la formula Jorge Bahamondes, quien dice, cuando una revuelta deja de ser considerada como una amenaza para el orden y pasa a convertirse en una expresión legítima de participación y democracia de la ciudadanía, perdón, y que el sistema debe escuchar. Es como la diferenciación conceptual, si se quiere, ¿no? A eso apunta Jorge, cuando esto ya es manifestación de violencia pura o cuando esto ya es manifestación que incluso quizás podríamos entenderla como parte de una sana democracia, que el ciudadano pueda reclamar por aquello que siente que no está recibiendo. Y en el caso de Adolfo, la pregunta dice relación con, para cimentar una mejor democracia, ¿no será mejor una mayor participación de los ciudadanos y sus representantes para tratar de evitar una nueva revuelta como la ocurrida en el 2019? También me parece interesante porque primero apunta a la participación como un elemento que habría que garantizar en un sistema democrático, pero luego estamos identificando la revuelta, la manifestación de una revuelta, como algo que habría que intentar evitar, que yo creo que como concepto es interesante pensarlo, ¿no? Si efectivamente la revuelta como tal es señal de una crisis de democracia o, un poco como lo sugería hace unos segundos atrás, quizás en un espacio democrático sano justamente esto se da, pero con los límites que un poco plantea Jorge en su consulta. Son las preguntas por ahora.
Si te parece, Tomás, podemos partir contigo y luego vamos con Adolfo. Vale, ok. Entonces, en respuesta a la primera pregunta, eh, claro, se podría pensar de por qué no ha existido un estallido ahora en el gobierno de Boric. Siempre hay esas como preguntas, claro, si los casos de corrupción efectivamente han existido, eh, el alza de precios, etcétera. Bien, sí, coincido en eso. Eh, pero creo que ya se venía gestando. Esto es algo interesante, igual que estoy tratando de estructurar en un artículo que tiene que ver con la importancia de los estudiantes en el siglo XXI, particularmente en nuestro país, ya, de los estudiantes chilenos. Bueno, haciendo una revisión histórica me di cuenta que a mediados del siglo XX ya los estudiantes en nuestro país eh, eran una suerte de brújula, ya ellos marcaban el camino, bien, a seguir. Entonces, en el siglo XXI tenemos el 2001 el mochilazo, el 2006 el movimiento pingüino, el 2011 los estudiantes universitarios que se tomaron las 27 universidades del Consejo Rectores, creo que ahora son más. Eh, Todas las universidades tomadas a lo largo de Chile, acá la Católica del Maule estuvo tomada 7 meses, ¿ok? Entonces, claro, ahí coincide, ¿cierto?, con el primer gobierno de Piñera, si algo hay. Entonces, después viene, claro, desde 2011 pasamos, claro, pasaron ciertas cosas como el levantamiento feminista, animalista, el tema de la diversidad sexual. Se fueron viendo más, ya no las conceptualizo como minorías, sino que se empoderaron cada vez más, salieron a la calle, organizaron sus propias marchas, etcétera. Entonces, claro, ese como escenario a partir del siglo XXI, ¿cierto? Liderado por los estudiantes. Recordemos que, bueno, esta explosión venía gestándose de la revuelta del 2019, meses antes de octubre, porque había ahí una pugna entre los estudiantes y el alcalde. Eh, Se me fue el nombre del liceo emblemático de Santiago, que había una pugna con el alcalde de Alessandri en la comuna de Santiago, que el alcalde de Alessandri quería como desarticular ciertas organizaciones al interior de, el liceo. Y bueno, para eso utilizó todos los métodos, incluso de espionaje, y esto como que le dio más fuerza al movimiento estudiantil y también en paralelo estas declaraciones de los ministros como mostrando cierta eh, esta dicotomía, ¿cierto? Entre la realidad que estamos viendo la mayoría de los chilenos y lo que ellos tratan de imponer a través de los medios, ¿cierto? Masivos de comunicación, que también están súper dirigidos todos ellos, ¿ok? Eh, entonces, claro, se fueron uniendo después otros liceos emblemáticos en la ciudad de Santiago y bueno, llegó hasta el momento del alza de 30 pesos del pasaje del metro. Otra vez el alza, ¿cierto? En la historia de nuestro país, el alza en el pasaje del transporte público, otra vez los estudiantes. Entonces hay algo ahí. Y que, bueno, el salto al torniquete, ¿cierto? A la evasión, evadir otra forma de luchar, salieron varias consignas, pero claro, creo que se dio un escenario para esta revuelta, este cansancio, este agotamiento igual, esta, bueno, desde una perspectiva más filosófica, no tan histórica, a partir de Byung-Chul Han, este autor surcoreano que nos dice de que estamos en una sociedad de cansancio, en una sociedad de rendimiento, con grandes problemas de salud mental. ¿Ok? Entonces, esa es como la radiografía que estamos viviendo, pues. Ya la gente siempre anda cansada, anda triste, hay una sobreexplotación y lo que ve Byung-Chul Han es que sumada a esa explotación hay una autoexplotación. Ya en eso estamos ahora, ¿ok? Entonces, bueno. Eso con el escenario para que se diera la revuelta. Ya la revuelta tiene que ver con las condiciones materiales de la existencia, parafraseando un poquito a Marx, ¿ok? Condiciones materiales de la existencia. Si me falta plata para llegar a fin de mes,
si no tengo para ir a una consulta particular, porque llevo varios meses en la lista de espera en el consultorio, si mi hijo se tiene que educar en, no sé, en escuela X, ¿ok? Y pasan tantos problemas y todo eso. Entonces, todo eso va generando y va acumulando lo que yo conceptualizo como malestar social. Bien, todas esas como ilusiones o metas que no son cumplidas, porque este sistema que nosotros estamos viviendo tiene eso de crear como realidades que no lo son, son ilusiones, y la gente cree en eso. Bien, ya, y con lo segundo, de la revuelta como expresión válida y el tema de la violencia, bueno, ese es un tema igual, muy profundo que no se toca mucho, que tiene que ver con legitimar la violencia. Ya yo quiero apuntar hacia eso, porque en la historia de nuestro país han existido un montón de manifestaciones, como le dije anteriormente, revueltas, azonadas, meeting, etcétera, diferentes tipos de manifestaciones. Bien, eh, entonces existieron algunas, por ejemplo, en la época de las salitreras, 1920, 1925, 1930, a lo que duró, ¿cierto? Hasta lo que llegó 1930. Hubieron enfrentamientos entre obreros y fuerzas públicas de orden de carabineros, y en esos enfrentamientos hubo muertos de los dos lados, se podría decir. En la revuelta, ningún, eh, ningún miembro de las fuerzas represivas y de orden perdió la vida, pero sin embargo, del otro lado hubo muchas muertes, gente que ha estado encarcelada hasta el día de hoy. Y bueno, hablar del tema de las mutilaciones oculares como distintivo de esta represión estatal. Bien, entonces esos son como, claro, yo desde alguna perspectiva entiendo la violencia, ya la trato de comprender, porque lo más fácil siempre es como apuntarla o, no sé, tratar de eliminarla un poquito del discurso, pero la violencia siempre ha existido. eh, de la mano con las revueltas y las manifestaciones populares en nuestro país. ¿Ok? No sé si se puede salir de eso. No, no visualizo una revuelta 100% pacífica. ¿Ok? Eso. Muchas gracias. Vamos con Adolfo. Antes, por un tema de tiempo, voy a alcanzar a ingresar una última pregunta para que la puedan abordar de manera breve y así podamos ajustarnos al tiempo que la plantea Juan Pablo Rosales respecto de si fue el acuerdo por la paz social y la nueva constitución de noviembre del 2019 el factor decisivo que logró desactivar la movilización social masiva en Chile. Un poco la ponencia de Tomás, y yo creo que Adolfo comparte un poco esa visión, da a entender que hay una cosa circunstancial vinculada con la pandemia, que parece ser cumplir, digamos, ese rol de bajar los ánimos, pero por supuesto que nos gustaría, brevemente, por un tema de tiempo, saber el punto de vista de ambos. Vamos, Adolfo, con tu pregunta, si quieres también refiérete a esto, y cerramos con Tomás sobre este último punto que acabo de mencionar. Bien, me encantaría estar mirando a Marcelo Vidal y a Juan Pablo Rosales también. Bromeo. Son estudiantes justamente del curso. Eh, bien, la pregunta que plantea Marcelo, y sé que estás al otro lado escuchando, y todos ustedes, se la está haciendo alguien que viene de la historia. No soy cientista político y con mucho respeto a quienes se encuentran acá presentes. Por lo tanto, no puedo hablar de especular de lo que podría haber sido o no haber sido. Podemos hablar solo de lo que ocurrió. Eso en perspectiva histórica. Por lo tanto, quiero siempre recordarles que desde una mirada, ¿cierto?, de la historia, los procesos, las cosas que ocurren no tienen un origen espurio. Siempre están flotando sobre procesos de mediana duración o procesos de más larga duración. Por lo tanto, esta revuelta, estallido, malestar social, explosión social 2019 no fue Baladí. O sea, se produce porque hay un contexto que lo explica. Y de ahí es que explorar hacia atrás. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta que tú haces, Marcelo, respecto a si tal vez mayor participación podría evitar efectivamente una nueva revuelta,
partiría de un principio, un axioma que tú estás proponiendo bastante clave. O sea, la lógica sería más participación ciudadana, mayor paz social y por lo tanto se neutraliza cualquier crisis política. Sin embargo, y ahí quiero volver a lo que de esta perspectiva histórica, como lo dije hace un rato atrás, al 2019 habían transcurrido 29 años, desde el 1990 al 2019, 29 años de que se recuperó la democracia en Chile, si lo llevamos solo a Chile. Por lo tanto, en 29 años hubo un lapso de tiempo en el cual la gente volvió a participar, volvió a tener más conciencia de su rol democrático y por lo tanto no tendría que haber ocurrido aquello. Solo quiero dar un ejemplo, considerando que además soy profesor, como ustedes bien saben, les voy a dar solo un ejemplo que creo que es bueno plantearlo. El año 1900, en la década del 90 se produce una reforma educativa en Chile que hizo toda una modificación en los programas de estudio. ¿Ya? Y dentro de las modificaciones que se hicieron, se criticó mucho en un minuto que se eliminó lo que se llamaba la educación cívica, que la tuvimos en los años 80 hasta los años 90, 91, como una asignatura. Y se crea toda una unidad, un eje atravesaba toda la formación de los estudiantes que se llamó formación ciudadana y que existe hasta el día de hoy. Y esta formación ciudadana se implementó y se intencionó que se comenzaba a vivir desde los niveles más iniciales, es decir, de niveles de educación parvularia hasta llegar a enseñanza media. Y solo en enseñanza media ya derechamente había algunas asignaturas que eran forma electiva que tú profundizabas, pero todos los estudiantes que transitaron o han transitado la educación en Chile, incluso hasta el año de hoy, hasta el 2025, tienen en su formación un aspecto de formación ciudadana. Entonces, si uno pensara o asumiera la hipótesis que está planteando Marcelo, que a mayor formación cívica hay menos crisis política y también a mayor participación, la verdad que es muy llamativo que si no nos obligan por ley a votar todas las personas por ley tenemos que votar, no sé si habrían acudido a las urnas los 14 millones de chilenos. Es un tema a debatir. O sea, supuestamente hay mayor formación, hay mayor conciencia ciudadana, pero eso no se traduce necesariamente en mayor conciencia política o mayor conciencia sobre la necesidad de ser representados. Por lo tanto, es una de las grandes dicotomías. Yo voy a insistir, no soy cientista político, hablo desde la historia, y nuestra historia de Chile, nuestra historia latinoamericana, ha demostrado que efectivamente hemos ampliado la participación, hemos ampliado la área de formación, hemos ampliado efectivamente incluso como se señaló el voto de sufragio femenino, incluso a la neurodivergencia. Actualmente incluso en Chile hay facilidades para que las personas neurodivergentes puedan además ejercer su derecho, y sin embargo así, eso no te asegura necesariamente que va a evitar un nuevo malestar, una nueva crisis. Y además, como Marcelo lo conversamos hartas veces en clase, eh, el siglo XX corto de Latinoamérica comenzó con un hecho violento, profundamente violento, que fue la Revolución Mexicana, que desarmó totalmente el modelo y actualmente hay una serie de procesos también violentos. Chile tal vez ha estado más, y ahí quiero unirme a la otra pregunta, si me permite, cierro. Ujú. Eh, si noviembre del 2019 efectivamente permitió catalizar y neutralizar ciertos estos procesos, Juan Pablo, tú lo planteas, sí, tal vez efectivamente un acuerdo político, pero como lo señalaba efectivamente Tomás en su presentación, fue la clase política la que tomó una decisión de neutralizar esto. No sabemos qué habría pasado después. Como insistir, no podemos hablar de la historia que no fue, podemos hablar de la historia que fue. Pero efectivamente la clase política logró neutralizar esto y logra darle un conducto jurídico, ¿cierto? A dar una propuesta efectivamente es una reforma constitucional, y de hecho a crear una nueva constitución. Sin embargo, si lo llamamos nuestra historia, también es llamativo que por primera vez en la historia, como dijo Tomás, de Chile, tuvimos la oportunidad de generar no uno, sino que dos intentos de proyecto constitucional, y sin embargo la ciudadanía se manifestó, y más aún en la segunda, con voto obligatorio y rechazando. O sea, por eso voy a insistir, desde la historia, tal vez cuando estemos en 20 años más analizando esto hacia atrás, tendremos más elementos para poder generar juicios históricos y juicios críticos, pero tratando de unir las dos respuestas, esas las dos preguntas, insisto, que haya formación ciudadana, más conciencia ciudadana, no asegura más paz social, ni asegura menos crisis política, y no asegura que efectivamente en el futuro no tengamos nuevos hechos de violencia. En Latinoamérica particularmente, estos hechos de violencia vienen dándose con mucha fuerza siempre en este siglo XX, y Chile era una verdadera excepción, y quiero colocarlo eso con bastante revete, una verdadera excepción a nivel del escenario latinoamericano
que teníamos procesos más bien democráticos y pacíficos. Pero la verdad que la tendencia en Latinoamérica son hechos de mucha explosión social y con fuertes, efectivamente, grados de violencia. Sin ir más lejos, y con esto cierro, recuerden lo que acaba de pasar en Río de Janeiro con una operación policial que busca efectivamente eliminar ciertos focos de delincuencia, pero en que la sociedad avaló, ¿cierto? Una intervención militar, militarizada y con eliminación de vidas. Entonces, eso es lo que puedo aportar en esta perspectiva de reflexión. Gracias, Perfecto. Daniel. Muchas gracias. Tomás, 20 segunditos, por favor, Ya, respecto de bien los cortito. acuerdos del 2019. Que insisto, tu Sí, ponencia permite inferir una respuesta. sí. Entonces, claro, coincido con la premisa de la pregunta, que el 15 de noviembre el denominado Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución fue un acuerdo de la clase política unida. ¿Ya? La clase política unía al poder, sentían miedo. Hay un texto de Laura Landaeta y Victoria Herrero que se llama La Revuelta, las semanas de octubre que estremecieron Chile, y ahí, como buenos periodistas, recogen una conversación que tiene el actual presidente Boric con el diputado Bellolio de la UDI, eh, donde ellos se intercambiaban mensajes de texto tratando de configurar el proceso constituyente. Eso está registrado. Bien, eso también puede dar paso a pensar de por qué la derecha ha dejado gobernar sin tanto sobresalto a Boric. Bien, ahí había un acuerdo previo. Entonces, lo que decía un poquito, ¿cierto? ¿Cómo pasamos de la revuelta a lo que es el escenario que tenemos hoy en día? Desde el punto de vista de las consignas que se escuchaban, como por ejemplo el pueblo unido avanza sin partidos, hasta que la clase política unida da una salida política a estas demandas ciudadanas en la revuelta de octubre del 2019. Puntualizar que estudiosos como Gabriel Salazar o Sergio Grez ya veían con desconfianza este acuerdo del 15 de noviembre, ¿ok? Ya nos advertían. Y por último, todo esto tiene que ver con contribuir humildemente a los mínimos comunes en la historia del tiempo presente, tratando de conservar la memoria histórica, que es un elemento fundamental para el desarrollo de un país. Eso, gracias. Muchísimas gracias entonces, Tomás. Bueno, quizás a modo de conclusión y un poco a modo de síntesis, es importante resaltar cómo la democracia y este momento crítico que se ha destacado, se ha resaltado por parte de distintos autores, actores políticos, teóricos, ¿no? Finalmente tiene aristas que quizá dan cuenta de que la democracia, no tanto la crisis, la democracia en sí, todavía requiere ser pensada, requiere ser comprendida, requiere ser incluso precisada en su definición conceptual, requiere que sus prácticas sean depuradas. Hay, si se quiere, una suerte como de tensión en su dimensión normativa, su dimensión más procedimental. Parece que la eficiencia no implica necesariamente el apego con ciertos principios y que el apego irrestricto por ciertos principios puede eventualmente dificultar la eficiencia de esos procedimientos. Y eso por una parte. Y por otra parte hay una dimensión no tan solo de los espacios democráticos, sino que de los espacios políticos, que evidentemente tiene que ver con algo no tan examinado, como dice Tomás, que es la manifestación de la violencia. Lejos de pensarlo como una suerte de reivindicación de la misma, sí parece importante pensar esa dimensión de la democracia y de la política, porque esa violencia, tal como de alguna manera también nos sugiere el profesor Adolfo, se presenta como una acción del Estado, en el ejemplo reciente de Brasil, y donde también podemos entender que tiene el mismo impacto que la violencia con la cual se suele identificar un movimiento como una revuelta, una revolución o una explosión social. Por lo tanto, creo que lo relevante es eso, esa permanente mirada de la democracia, esa permanente revisión de la democracia, que, como se ha señalado, finalmente es un concepto reciente,
y por lo tanto aún amerita que la visitemos y la revisitemos en un intento de comprenderla con mucha más profundidad. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los estudiantes, al público general que se conectó a esta conferencia. Por supuesto que mi agradecimiento al profesor Adolfo Sandoval por realizar la contextualización y el vínculo con los contenidos de la asignatura Historia Política de América Latina y en particular los agradecimientos a Tomás por compartirnos su investigación y por formar parte de esta última actividad de extensión de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública este año 2025. Los dejo entonces para que continúen los estudiantes con el resto de sus actividades académicas y les deseo un feliz cierre de año en lo académico, en lo personal, este 2025 tan convulso, justamente movidito en lo político. Que estén muy bien, muchas gracias, nos estamos viendo.